Hola, hola a todos. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estos Go Labs para este nuevo año. De verdad, agradecerles a todos por estar conectados aquí, por realmente querer compartir y potenciar todos estos conocimientos que nosotros desde aquí, desde Consultor Go, desde los Go Labs, desde Rocket Go, que ya ahora les vamos a contar un poco de qué se trata eso, pues queremos compartirles a todos ustedes. Así que bienvenidos a todos por estar compartiendo acá desde cualquier lugar que nos estés viendo. De verdad, muchas gracias por tomarte este espacio para poder aprender un poco más, para potenciar mucho más tus conocimientos y sobre todo para quienes estamos en cualquier industria que ayuda a mejorar la gestión en las empresas, que ayuda a hacer una gestión de riesgos muy poderosa a nivel corporativo, a nivel operacional. Bienvenidos. Aquí pueden participar todos y estamos todos listos para ayudar a las empresas a ser más competitivas y a ser más productivas. ¿Listo? En este momento quiero compartirles algo muy importante y yo sé que tú en este momento dentro de la empresa donde estás empezando a ayudarle a esta organización a documentar, a estructurar, a validar, a analizar su contexto. Como tú sabes, todas las buenas prácticas que tú estés implementando, desde programas OEA, desde estándares ISO, desde programas de prevención LAF, entre otros, hablan del contexto, ¿cierto? Es decir, de entender muy bien cómo está el core de negocio en donde se desenvuelve el negocio o la empresa que tú estés asesorando en este momento. Entonces es muy importante que ese contexto parta primero desde lo más global y luego vaya aterrizándose entre lo más específico que probablemente tú vas haciendo entender a muchas de las organizaciones. ¿Listo? Para esta ocasión, en este Go Labs, que es nuestro primer episodio de la serie que vamos a traerte de análisis de contexto, vamos a hablar un poco sobre el Global Risks Report 2026. Recuerda que el Global Risks Report es ese reporte que nace del Foro Económico Mundial, en donde de alguna u otra manera nos presenta cuáles probablemente pueden llegar a ser esos riesgos que pueden llegar a impactar a las organizaciones, al planeta, a muchas regiones de una manera severa. ¿Y por qué es importante para nosotros como analistas tener esto en el radar? Porque de alguna u otra manera nosotros vamos a ir a apoyar a las organizaciones a establecer ese contexto. Y algo que yo te quiero aclarar, y de verdad te lo digo con toda la transparencia del mundo, es que de verdad les ayudemos a hacer contexto de verdad, contexto real, no simplemente ir a montar una DOFA por montarla, una matriz poder o todas las herramientas que probablemente ustedes conocen y demás, y simplemente por presentarla y ya está, sino que realmente toda esta analítica le sirva a las empresas para que puedan realizar un análisis de contexto bien poderoso, bien chévere, real y les permita entender y analizar su negocio. Entonces, para hoy, equipo, les vamos a traer de la serie que estamos montando, les traemos este Global Risks Report. El Foro Económico Mundial lanza un documento, ese documento con todo el equipo que está acá, lo tomamos, lo analizamos, extrajimos la información que realmente nos sirve acorde al contexto que tenemos y obviamente orientado a qué, a que ayude a las organizaciones dentro de toda la administración de esas buenas prácticas a ser seguros, a ser más facilitadores y a ser más confiables. Creo que esto lo hemos explicado un montón de veces, pero es clave que tú entiendas que implementar los modelos de calidad y de seguridad en una empresa no son simplemente para cumplir un estándar, son literalmente porque ayudan a mejorar la gestión en la empresa, a que sean facilitadores. Este año dentro de nuestra organización tenemos dos componentes claves para que tú también los adoptes si quieres, y es el de seguir siendo rigurosos, pero al mismo tiempo buscar la agilidad en los procesos. Por eso la facilitación es clave. Y la confianza, porque cuando nosotros los que nos dedicamos a implementar todo este tipo de buenas prácticas, garantizamos que las empresas confían en nosotros para implementar todo este tipo de modelos, pues créanme que de alguna u otra manera están confiando en que efectivamente un proveedor, un cliente o lo que sea, están garantizando que están haciendo buenas prácticas para mejorar la calidad y la seguridad. ¿Listo? Entonces, ya que estás acá conectado, ya que he logrado atraer tu atención hacia nosotros, quiero contarte algo. Entonces, ojo con esto, no te vas a perder la serie completa. La serie completa tiene 4 episodios. Este que estamos viendo hoy
en donde vamos a revisar todo el Global Risks Report. En 15 días, tranquilo, en 15 días nos vemos otra vez, no va a ser cada 8 días, no te preocupes. En 15 días nos vemos nuevamente con el episodio número 2, que es el de análisis de contexto de Latinoamérica y de Colombia. Para ti que nos estás viendo desde otra región del mundo, estamos emitiendo este show desde Colombia. Por eso hablamos mucho de Colombia. Y vamos con el episodio número 2. El siguiente va a ser el episodio número 3 de la serie de análisis de contexto, donde vamos a alinear las iniciativas de seguridad en Latinoamérica que están en este momento ayudando a que ese contexto y a que literalmente esa data nos permita hacer un análisis más profundo desde esa iniciativa. Y como siempre, en nuestro último episodio, pues les vamos a contar un poquito del impacto de los estándares ISO en el mundo. Actualmente, ustedes saben que ISO lanza el ISO Survey 2025-2026 para contarnos un poco de cómo está ese contexto relacionado a las normas en el mundo, a los estándares que ayudan a mejorar los procesos en las organizaciones. ¿Listo? Entonces, creo que se nos viene materia prima y mucha candela para estos 4 episodios que espero te des la oportunidad de verlos, de analizarlos. Y lo que más nos interesa a nosotros es que tú te lleves toda esta información para la empresa en la que estás, para la organización que tú representas, para esas empresas, para los que están acá, que son consultores, asesores, gestores en otras organizaciones, pues que toda esta información les sirva de alguna u otra manera para ayudarles a establecer un verdadero contexto dentro de la organización. ¿Listo, equipo? Entonces, hoy quiero que nos centremos en 4 temas claves. Vamos a ver qué pasó con ese contexto global y el marco de referencia desde el Global Risks. Vamos a validar todo el panorama global de riesgos, el enfoque regional en Latinoamérica y de las potencias mundiales, y vamos a aterrizarlo un poquitico hacia Colombia frente a ese contexto de riesgos que nos están expresando en este momento. ¿Listo? Entonces arranquemos. Lo primero que te quiero decir es que cada vez que tú hagas análisis de contexto en una organización, tú tienes que tener fuentes fiables, fuentes confiables. Y muchas veces nosotros no utilizamos fuentes confiables. Una de las primeras fuentes que yo te recomiendo que tú utilices siempre, ¿cuál es? Utiliza el primer evento del año, que inicia el año, que es el foro de Davos, el foro del World Economic Forum, ¿cierto? En donde literalmente se denomina el Foro Económico Mundial, se realiza en Davos, Suiza, y es esa reunión global donde de alguna u otra manera todos los líderes mundiales, empresarios, académicos, figuras claves con poder influyente, empiezan a debatir literalmente el desafío global frente a la economía, al medio ambiente, a la tecnología, a la desigualdad, a la geopolítica y hacia un montón de temas que son importantes dentro de toda la estructuración, economía y parte social del mundo, ¿ya? Entonces aquí lo que busca este foro es que se planteen ideas, estrategias, ¿para qué? Para un desarrollo sostenible, para una cooperación global y pues como ustedes lo ven, pues donde se reúnen un montón de personas que tal vez influyen, aportan ideas para que podamos hacer de este planeta un planeta más chévere. ¿Me hago entender? Entonces mira, cuando estamos hablando del análisis de contexto, pues yo te invito a que lo primero es extraer la información más macro que puedas tener. En este caso, te recomiendo todos los años el resumen, la estructura de las memorias que quedan del Foro Económico Mundial y obviamente de ahí sacar el reporte global de riesgos para los que estamos en la industria de la gestión de riesgos, de la gestión de la mejora, de la gestión de la continuidad de negocio. Pues obviamente esta data nos sirve a nosotros un montón para poder garantizar y validar que todos estos procesos se logren de una manera eficiente para validar todo este tipo de procesos. ¿Listo? Entonces, es importante que revisemos que esta información va a servir para que alimentes muy bien todo este tipo de controles y de buenas prácticas dentro de las empresas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este foro, como lo estaba mencionando ahorita, se emite anualmente a través de un informe previo. De hecho, yo te invito a que entres a la página del Foro Económico
y tú te vas a dar cuenta que hay herramientas digitales que te van a permitir dinamizar aún más el informe. No lo vamos a presentar acá porque no tenemos los derechos para hacerlo, pero tú sí puedes ingresar a la página y verificar cómo puedes explorar un poco más todo el tema de cada uno de los riesgos que se evalúan, ¿cierto? Entonces ahí nos va a botar un panorama de riesgos muy chévere, un panorama global y las interconexiones y probablemente todas las estrategias potenciales para poderlos abordar y demás. Esta es la carátula del foro de este año y yo creo que tú ya vas a empezar a validarlo un poco más. Entonces, ese reporte global de riesgos, pues por supuesto, se valida de una manera bastante estructurada. Entre el 12 de agosto y el 22 de septiembre del 2025 se realiza una gran encuesta. Consultor Go y Leonardo Garcés en algún momento tuvimos la oportunidad de diligenciar esta encuesta, donde se hacen preguntas acerca del panorama de riesgos global para el siguiente año, donde hay más de 1.300 expertos alrededor del mundo en varios sectores que empiezan a ayudar, entre ellos negocios, la academia, la sociedad civil, el gobierno, organizaciones, entre otros, en donde recopilan toda esta data para poder emitir un reporte que permita de alguna u otra manera garantizar y validar que efectivamente es una encuesta que efectivamente nos dé data que realmente sirva y funcione para la toma de decisiones y obviamente para que entre al debate de muchas organizaciones. ¿Listo? Entonces mira que es importante que efectivamente no es un reporte por sacarlo, sino literalmente tiene un contexto muy interesante. ¿Listo? ¿Qué encontramos en este informe? Lo primero que encontramos es un panorama actual de riesgos, un top 20, ¿cierto? Sobre esa encuesta de percepción de esos riesgos globales del Foro Económico, ¿cierto? En donde, como tú lo ves en pantalla, se listan desde el primero hasta el último riesgo, acorde a la encuesta a cuáles tuvieron una mayor relevancia, un mayor impacto, etcétera, de acuerdo al listado que se estaba colocando. La pregunta se orientaba a que se seleccione un riesgo que, en su opinión, tenga mayor probabilidad de representar una crisis material o de escala global en el 2026. Vamos a hablar de los primeros 5 simplemente para no aburrirte con todos, porque tú después puedes empezar a analizarlo un poco más. Pero, por ejemplo, hablan de la confrontación geoeconómica con más del 18% de los encuestados. El conflicto armado basado en el Estado con más del 14%. Los fenómenos meteorológicos externos con el 8%, la polarización social con un 7%, y ojo a esto, la desinformación y manipulación de la información. No te preocupes, no soy una IA, ¿listo? No sé cómo demostrártelo, me voy a pellizcar, pero no soy una IA, así que no te preocupes, te estoy hablando de lo que es y te está hablando un humano, ¿listo? Entonces mira que todo el análisis de esta gestión de esta pregunta que se lanza, pues obviamente, ojo, no es que de alguna u otra manera el listado de los riesgos nazcan porque a alguien se le ocurrió y ya está, sino por los distintos foros que se han venido trayendo en los últimos 10 años, todos los riesgos que van emergiendo de cada uno de los momentos de la historia que ha tenido el planeta. Por eso los van colocando sobre la mesa. Por supuesto, pues todos estos riesgos los colocan en desorden y demás para que las personas coloquen a través de la encuesta, pues cuál creen que estos riesgos va a representar una crisis material o de escala global a nivel 2026. ¿Listo? Entonces, hay algo bien importante y es que esto se categoriza. Me voy a volver acá un momento para mostrarte que los colores que están representados acá te están hablando que tenemos una categorización de riesgos. Los que están en azul son los económicos, los que están en verde son los ambientales, los que están en naranjita son los geopolíticos, los que están en rojo son los sociales y los que están en color moradito son los tecnológicos. Entonces, ahí de alguna u otra manera ya tenemos que hay unas categorías, 5 categorías puntuales. ¿Y esto por qué te lo especifico? Porque probablemente cuando tú estés ayudándole a la empresa a determinar su contexto y sobre todo cuando analiza el contexto externo, variables que no va a controlar, pues probablemente ahí vamos a poder ver algunos temas relacionados a ese contexto de acuerdo a la categoría. Si queremos ver aspectos económicos, aspectos ambientales, geopolíticos, sociales,
tecnológicos, creo que va a cubrir de alguna u otra manera unos aspectos muy importantes. Quiero parar un momento acá para aclararte algo. Y es que, ponle cuidado, no importa el rol que tú estés ocupando dentro de la organización, mientras que tú pertenezcas a ese equipo que hace parte del contexto. Yo siempre les recomiendo a las empresas que involucren a todo el mundo en el tema del contexto, que no importa si es el auxiliar de la vicesuplencia o es el presidente del mundo mundial, pero involucren con preguntas. Pero categorice las preguntas y la analítica que te va a entregar la persona. Tú le vas a hablar a tecnología, al equipo de tecnología, pues tú vincúlalo a la categoría de riesgos tecnológicos o a lo que ellos puedan analizar como una amenaza o que puedan analizar como una oportunidad o que puedan analizar como una debilidad o que puedan analizar como una oportunidad, ¿sí? O como una fortaleza. ¿Por qué razón? Zapatero a tu zapato. Cada uno sabe en dónde es fuerte, en dónde es débil, cuál es esa amenaza y cuál es esa oportunidad, acorde al proceso o al área que pertenezca dentro de la empresa. Entonces, por eso es importante que cuando tú estés aterrizando toda esta información, muy probablemente lleves la referencia, pero que también tú le ayudes a organizar a la empresa, pues, ese contexto de riesgos dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, los riesgos globales clasificados por el nivel de gravedad a 2 años, a los siguientes 2 años, ¿cierto? Y que obviamente en la encuesta nos arroja estos resultados. La confrontación geopolítica, o sea, guerras comerciales con fines de seguridad nacional, la desinformación y manipulación, polarización de la confianza pública y democrática. Ojo con eso. La polarización social, la desigualdad y desinformación alimentada, ¿por qué? Por la inestabilidad política interna de cualquier región, los eventos meteorológicos externos, una variable incontrolable, daños a los ecosistemas, pérdida de vidas humanas, propiedades, gran impacto económico, etcétera. El conflicto armado interestatal con el entorno global militarizado y menos cooperativo, la inseguridad cibernética, la sofisticación de los ciberataques a infraestructuras críticas y gobiernos impulsados por la inteligencia artificial. Estoy seguro que estabas esperando algo que hablara de este tema. La desigualdad, el motor socioeconómico de otros conflictos sociales, la erosión de los derechos humanos fundamentales, donde ya el deterioro del Estado de Derecho y el retroceso democrático es increíble, la contaminación global, con la introducción de esos materiales nocivos en el aire, el agua, suelos, provenientes de actividades humanas, domésticas e industriales, y el desplazamiento involuntario, que es ya esa convergencia por todos los conflictos armados y de cambio climático o presiones económicas que pasan en el mundo. Entonces, si entramos a analizar en detalle lo que te estoy mostrando, lo que te acabé de leer, pues nosotros podemos empezar a ver que, claro, con mayor impacto los aspectos sociales están pegándole durísimo a esa gestión de riesgos que probablemente vamos a empezar a proyectar. Por eso es importante el análisis de contexto, porque tú tienes que mostrarle a la organización, oiga, pilas dónde está usted parado y pilas usted hacia dónde es que le va a apuntar, ¿cierto? Pilas cómo en este momento estamos en nuestra región y qué puede llegar a impactarnos de alguna u otra manera. Oiga, mire, el Foro Económico Mundial dijo esto, miremos a ver nosotros qué podemos hacer para poder mitigarlo, mejorarlo, administrarlo de una manera diferente dentro del proceso en la organización. Entonces, por eso es importante que nosotros al analizar todo esto tengamos claras esas categorizaciones. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Creo yo que como segundo riesgo que yo debería analizar dentro de esta categoría es el tema de desinformación y el de tema de inseguridad y cibernética, que yo creo que aquí a todos nos está dando un nivel de impacto bastante fuerte frente a ese aspecto, y de ahí para allá los riesgos que, por supuesto, de acuerdo al core de negocio en el que esté tu organización, pues probablemente va a empezar a analizar desde estos niveles de analítica. ¿Listo? Entonces, si entramos, y aquí hicimos un trabajo muy importante, y es que queríamos analizar la evolución del top de riesgos globales bianuales. Digamos que los cambios de posición que han tenido los riesgos desde el año 2022 al 2026. Y mira cómo se comportó esto interesante.
2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Si tú te das cuenta, el tema de eventos meteorológicos, que hace parte de la categoría de riesgos ambientales, ocupaba un primer lugar en el 2022, bajó al segundo lugar en el 2023, 2024, 2025 y pasa a un cuarto lugar para este año. ¿Qué te dice eso? Que tu contexto ha cambiado, que el contexto relacionado a los eventos meteorológicos han cambiado. Obviamente al 2025, con lo que se encontró en esa encuesta, con los resultados al 2026, pues estamos encontrando algo bastante importante con los fenómenos naturales. Quiero que nos quedemos un momentico en el riesgo que denominaron en el 2022, que me acuerdo perfectamente ese Go Labs que hicimos, que mencionaba aquí en el 2022, tú lo ves en el número 7, que es el del fracaso de la ciberseguridad. Y mira cómo este riesgo ha mutado de una manera interesante. Pasa de un séptimo lugar a un octavo lugar, donde ya se hablaba en el 2023 de la ciberdelincuencia y de la inseguridad informática. Pero, ojo con esto, para el 2024 se desfragmenta en dos riesgos. El primero, desinformación y manipulación de la información como primer lugar, y como cuarto lugar, la inseguridad cibernética. Quiere decir, esto nos está contando que dentro de nuestro contexto los riesgos están mutando, los riesgos están tomando unas posiciones diferentes, ¿cierto? Pero si si todos nosotros lo analizamos, creo yo que son acordes al contexto actual que tiene el planeta, la región en donde estás, hasta la misma empresa en la que tú estás, creo que es muy coherente y acorde a ese contexto. Para el 2025, la desinformación siguió ocupando el primer lugar, ya el 2026 pasa al segundo lugar, y el tema de el ciberespionaje en el 2025 y de la guerra informática pasa de un quinto lugar a un sexto lugar, porque aquí ya se denomina como la inseguridad cibernética. Entonces, si tú te das cuenta, mira cómo estos riesgos empiezan a tomar una evolución bien importante. Entonces, cuando yo te menciono a ti que evalúa muy bien desde el análisis de contexto este documento, es porque probablemente muchos de los riesgos que están acá, que son globales, que son de alguna u otra manera analizados a nivel externo, hay que llevarlos a que la empresa en la que tú estás analizando, lo tenga en un radar muy importante, ¿ya? Que probablemente puede llegar a generarle un impacto bastante crítico a la gestión o a la operación que esté haciendo en su cadena de suministros. ¿Listo? Muy bien, equipo. Entonces, ese panorama de riesgos nos lleva a que en esa clasificación, digamos que por los siguientes 2 años es importante. Quiero que le demos un poquitico de profundidad a esto para que lo entendamos un poco más. Vamos a analizar, por ejemplo, el riesgo de confrontación geoeconómica. Y acá, por ejemplo, en este riesgo, nosotros vamos a tener que evidenciar que hay un despliegue de herramientas económicas por las mismas potencias globales. ¿Para qué? Para poder remodelar todas las interacciones económicas en el mundo. Y esto va a incluir un montón de medidas monetarias, estatales, comerciales, con la intención de restringir bienes, conocimientos o tecnología para constituir y que sea autosuficiente o limitar todas las rivalidades geopolíticas. Postdata. Toda esta data que te estoy dando, por favor, cítala en tu gestión de riesgos y en tu contexto. Te sirve. Ya hicimos el trabajo no, mentira, no hemos hecho el trabajo por ti. Lo que hicimos fue ayudarte a desplegar un poco lo que estamos viendo acá. Y si tú te das cuenta y si tú llevas este riesgo de confrontación geoeconómica como una amenaza o lo que sea, aquí tienes data para que tú lo asocies a la gestión de riesgos que estás haciendo en tu empresa. ¿Listo? ¿Qué impactos puede tener esto frente a la cadena de suministros y a la continuidad de negocio? Incertidumbre comercial, aumento de costos por aranceles y la militarización en las cadenas de suministros, el desacoplamiento de mercados que implica duplicar inversión, perder accesos, etcétera. Entonces, date cuenta que analizar nada más este riesgo, mira todo el impacto al que nos puede llevar. ¿Cuáles son los países
que ocupan el número 1 con este riesgo, Dinamarca y Malasia, acorde al Foro Económico Mundial. ¿Listo? Segundo riesgo, clave para que lo revisemos, desinformación y manipulación. Pilas con esto. Aquí, ¿qué podemos encontrar? La información falsa, persistente que estamos encontrando ni siquiera en las redes sociales, en todos los medios de comunicación que tú quieras, donde se difunde de manera amplia, desplaza la opinión pública, genera desconfianza y obviamente los hechos de autoridad que quieren manifestar los entes de control, los gobiernos, las mismas organizaciones se desvirtúan un montón. ¿Y esto qué incluye? El contenido falso, el contenido impostor, manipulado, fabricado de influencia de poderes, intereses particulares, y que esto de alguna u otra manera afecta de manera directa a las organizaciones. Y el impacto que puede generar esto en la continuidad de negocio y en las cadenas de suministro, primero es la erosiona la confianza de todas las instituciones que tú quieras, la cohesión social, la dificultad para la toma de decisiones, aumenta el riesgo reputacional, la polarización de lo que se debe llevar por boicots, reacciones, etcétera, y esa dificultad para distinguir la verdad que afecta literalmente la inteligencia del mercado y la gestión de las crisis corporativas. Entonces, si tú te das cuenta, mira que el riesgo de la desinformación puede tener unos impactos bastante fuertes dentro de los procesos que nosotros estemos desarrollando. Lituania, Rumania, Chequia y Países Bajos son los países que más riesgos tienen con respecto a esto. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, menciona que solo 3 sesiones de las 191 del foro de Davos, Suiza, abordan directamente las cuestiones que abordan a las mujeres, lo que representa apenas el 1.6% del total del encuentro mundial de líderes. Y fue una de las menciones bastante importantes que desarrolló, para que lo tengas en el radar. La polarización social, equipo, y pilas con esto, porque aquí es donde empiezan a haber otros aspectos importantes. Todas esas divisiones ideológicas, culturales, que están en este momento presentes, los Terian, ¿sí? Que literalmente están validándose en todos estos temas, pues obviamente disminuyen esa estabilidad social, el bloqueo de la toma de decisiones, entre otras cosas. ¿Qué impacto podemos nosotros ver y generar o analizar en este momento? Es el entorno de que es nosotros contra ellos. Mírenlo en la política en Colombia o en Latinoamérica, de cómo está manipulándose y validándose todo eso. Y, por supuesto, en las organizaciones donde están enfrentando el riesgo de quedar probablemente atrapadas en fuegos cruzados, debates políticos que son súper sensibles y que obviamente están complicando la gestión de la marca de las empresas y de las mismas relaciones laborales. Entonces yo creo que ese riesgo de la polarización es complejo. Número 1, España. Otro de los riesgos, probablemente antes de ese riesgo, el CEO de Microsoft, Nadella, menciona que perderemos rápidamente el permiso social para tomar algo como la energía, que es un recurso escaso, y usarlo para generar estos tokens de IA. Su visión actual, al utilizar recursos escasos, si la IA no contribuye a la mejora de aspectos esenciales de la vida en sociedad. Yo creo que es clave lo que está mencionando él, y es en donde literalmente tenemos que validar muy bien los recursos que estamos utilizando para la inteligencia artificial. Mucha IA es bueno, pero en exceso ya es malo. Los eventos meteorológicos externos, creo que lo habíamos mencionado ahorita, de ese modelo de pérdidas humanas, de los daños a los ecosistemas. Obviamente, pues yo creo que aquí ya podemos tener que empezar a analizar un poco más de esos impactos que probablemente están empezando a afectar en la cadena de suministros, puertos, carreteras, de alguna u otra manera. El ejemplo más reciente, las sequías que reducen, por ejemplo, el tránsito en el canal de Panamá, el aumento de costos de seguros, entre otros. Entonces, miren que probablemente el poder llevar toda esta gestión de analítica de riesgos nos permite llevar a las organizaciones a otro nivel, sobre todo de análisis de ese contexto.
aquí yo les hago una reflexión muy personal y es que de alguna u otra manera nosotros como profesionales de la gestión de riesgos creo que tenemos la tarea y la misión clave de ayudar a que las empresas de alguna u otra manera tomen muy en serio la analítica de qué es lo que está pasando en su empresa, de que tengan cifras y data real y que este tipo, por ejemplo, de eventos como este Go Labs o como el que pasó en el foro es para prestarles mucha atención, ¿sí? Y obviamente para permitirnos que podamos hacer un análisis diferente, pues a todo este tipo de aseveraciones que hoy les estoy contando para que efectivamente las podamos traer de una manera mucho más estructurada y demás dentro de este evento que estamos haciendo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, sí, todos estos eventos disruptivos impactan en la cadena de suministros de alguna u otra manera. El país con el mayor riesgo para este tema es Grecia. Trump, por acá decía que las fronteras deben ser respetadas y el comercio debe ser justo. Y creemos que probablemente esto Trump lo refuerza por la postura que tiene con el tema de migración, con todo el tema de comercio internacional. Ya parece esto el canal de noticias. No, pero es el Go Labs donde les estoy contando de ese contexto para que lo evaluemos y llevemos buena información y buena data a las empresas en las que estamos orientando el día de hoy, ¿cierto? Subrayando que Estados Unidos prioriza esos acuerdos para que beneficien directamente pues, a Estados Unidos de alguna u otra manera. El conflicto armado interestatal, que yo creo que aquí en la región de Latinoamérica impacta y afecta de una manera bastante importante. Desde el uso de la fuerza bilateral, multilateral entre los estados, que incluye obviamente esas guerras calientes, los conflictos directos, las guerras proxy, que yo creo que tú también entiendes muchísimo de esto, los impactos en la cadena de suministro y en la continuidad de negocio, donde literalmente por estos conflictos armados interestatales, pues por supuesto vamos a empezar a ver el cierre de rutas, escasez de recursos, riesgos en ciberataques y riesgos que literalmente de alguna u otra manera empiezan a impactar de manera fuerte en todos y cada uno de los procesos que probablemente administramos nosotros en las organizaciones. Los países con este riesgo están Lituania, Polonia y Ucrania, que de alguna u otra manera están siendo impactados en este sentido. Listo, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Anabela Baerbock, ¿quién construye la confianza? Pregunta. Y en tiempos normales habría una respuesta simple. Instituciones multilaterales como las Naciones Unidas. Pero estos no son tiempos normales. Cuento corto para mente rápida. Creo que es lo que quiso decir la presidenta de esa asamblea frente a todo esto. ¿Listo? La inseguridad cibernética, riesgo que no podíamos pasar por alto, donde analizamos un estado de vulnerabilidad en sistemas digitales que pueden ser explotados por esos ciberdelincuentes y que impactan directamente ¿qué? Al cierre total de cualquier operación, a una amenaza en la propiedad intelectual que tenemos nosotros dentro de la organización y el riesgo de sufrir pues esos ciberataques y esas fallas ciberfísicas que pueden impactar en las infraestructuras críticas de las organizaciones. Entonces yo creo que aquí también hay un tema bien importante para analizar. Azerbaiyán, la India, Mali y Georgia, países que probablemente tienen mayor número de riesgo de acuerdo a esto. Recuerden que es una encuesta la que se genera para validar todo esto. ¿Listo? Macron, el presidente de Francia, con sus gafas cool, menciona lo siguiente: preferimos el respeto a la animalidad, la ciencia, a las teorías conspirativas y el Estado de Derecho a la brutalidad. Expresa su preferencia por la diplomacia y el apego a los marcos legales, enfatizando la importancia de mantener un Estado de Derecho. Entonces, digamos que es importante validar que todas estas personas que validan de alguna u otra manera los pensamientos diversos que se tienen en el mundo, ayudan de alguna u otra manera
a validar ese análisis de contexto clave que en este momento estamos, digamos que teniendo dentro de las organizaciones. La desigualdad, obviamente las disparidades que existen en la distribución de activos en el mundo, obviamente por los modelos geopolíticos y económicos que de alguna manera están interviniendo en este momento, ¿cierto? Impacto en la cadena de suministros, pues esa cadena de suministros en donde puede llevarse un tema en donde el motor de la inestabilidad social va a impactar un montón, la contribución a esa erosión del contrato social natural que existe en las naciones y está fuertemente interconectado con la falta de oportunidades económicas en el mundo y eso genera inestabilidad laboral de alguna u otra manera. Chat, país que tiene ese riesgo a ese nivel. La erosión de los derechos humanos, muchachos. Yo creo que aquí hay un tema tremendo que todavía se sigue validando en todo esto. La pérdida de protecciones para esos derechos inherentes absolutamente a todas las personas, las libertades que sustentan de alguna manera ese espacio físico, esa expresión que todas las personas en el mundo tenemos, y ahí automáticamente el impacto en la continuidad, el deterioro del Estado de Derecho, la incertidumbre, probablemente, y acá me centro un poquitico en las dicotomías éticas que tenemos los que tenemos que garantizar los procesos de compliance dentro de las empresas, los procesos de cumplimiento, y que probablemente se ven afectados y con un nivel de impacto bastante fuerte. Tanzania como un país que tiene este nivel de riesgo de la erosión de los derechos humanos. Elon Musk, el CEO de Tesla, de Space, de Neuralink, etcétera, dice que la energía solar es la opción más viable para sostener la infraestructura de expansión de la inteligencia artificial. Él destacó también el rápido avance de la adopción solar en China frente a las barreras regulatorias y tarifarias en otras regiones. Entonces miren cómo de alguna u otra manera la tecnología va acorde y va de la mano a todos estos procesos que vamos validando. ¿Listo? La contaminación global. Obviamente como noveno riesgo, desde esa categoría ambiental, donde en todos los procesos de fabricación y demás, pues la introducción de esos materiales nocivos, como el aire, el agua, el suelo y demás, pues obviamente están impactando de una manera fuerte y certera en todos estos procesos. El impacto, implicaciones normativas, riesgos o litigios o costos por el cumplimiento ambiental y obviamente pues cómo puede llegarse a comprometer los recursos naturales de cualquier región y país en este momento. Entonces es un riesgo también para echarle ojo y tenerlo en el radar. Vayan como puesto número 2 frente a este riesgo. ¿Listo? Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, menciona que la llegada de la inteligencia artificial está transformando el mundo más rápido de lo que estamos preparados. Entonces destaca esa llamada a la urgencia de poder ver cómo podemos mejorar muchos de los procesos dentro de las organizaciones. Y finalmente, equipo, pues el riesgo del desplazamiento involuntario que efectivamente impacta y afecta de una manera muy compleja y ruda a todos los procesos que tenemos en el mundo, el movimiento forzado y desplazamiento que es bastante fuerte debido a la persecución, a los desastres naturales, a los conflictos, a la falta de oportunidades, entre otros, y esto presiona muchísimo a la infraestructura pública y privada de cualquier país, genera tensiones geopolíticas claves, fronterizas y refleja, infortunadamente, esas crisis subyacentes de clima, de aspectos climáticos, perdón, o de conflicto, y que obviamente impacta en los mercados regionales del mundo. Entonces, equipo, yo creo que acá, analizando estos 10 riesgos, quisimos llevarlo a un nivel de profundidad superior para que ustedes, en ese análisis de contexto que estoy seguro que ya están desarrollando, que ya han venido avanzando en varias de sus organizaciones, lo tengan en el radar de manera clave.
que esto literalmente pueda empezar a ayudar a la toma de decisiones dentro de la región en la cual todos nosotros operamos o lanzamos nuestros negocios. Miren que acá quiero que analicemos un poco de los 3 riesgos principales identificados en varias de las potencias mundiales, que acá simplemente para que lo tengas en el radar, desde la recesión económica hasta la interrupción de infraestructuras críticas y demás, como en varios países es el riesgo que más impacto puede llegar a tener. Y mira que estamos hablando de las potencias mundiales más importantes del planeta, desde Estados Unidos hasta Egipto, y en donde cada una de ellas probablemente puede llevarse, digamos que un apego bastante importante a cada una de estas. Desde la recesión económica, la protección social, la escasez del talento, la desinformación, etcétera, como tienen un nivel de impacto bastante fuerte en el mundo. ¿Listo? El enfoque regional y para Latinoamérica, que es a donde quiero que lleguemos un poco con 5 riesgos regionales identificados. Entonces, aquí para que tú nos entiendas, digamos que la gráfica que tenemos en este momento es donde tú ves de alguna u otra manera digamos que los 5 principales riesgos que consideramos que pueden llegar a afectar, ¿cierto? Y desde esa gestión de riesgos, ¿cómo de alguna u otra manera pueden llegarse a ver afectados? Desde la protección social, el desempleo, obviamente aquí estamos hablando desde la categoría social, ¿no? La polarización, etcétera, y que pueden llegar a impactar. Colombia está por acá donde está clave el tema del desempleo, el tema de la polarización social y el declive de la salud y el bienestar, que es uno de los principales riesgos que en este momento está viéndose afectado en la región, ¿cierto? Desde lo económico, para Colombia, la recesión económica, el crimen organizado, ¿cierto? Desde lo ambiental, los fenómenos meteorológicos, increíblemente no está siendo afectado todavía, pero aquí de alguna u otra manera lo vemos. Mira este comparativo de disrupción de riesgos en los principales países, desde Latinoamérica versus las potencias. 55% en el aspecto social se ve más afectado en Latinoamérica que en esas grandes potencias. En el aspecto económico, en la categoría el 40% al 47% en las potencias mundiales. Desde el ambiental están emparejados. Desde el tecnológico, 0 distribución de riesgos para Latinoamérica con un 10% que refleja esa brecha de exposición. Y acá viene una pregunta muy importante, ¿por qué aparece en 0? Porque literalmente está de alguna u otra manera evidenciándose que hay una brecha importantísima de exposición, de madurez tecnológica en Latinoamérica. Por eso se ve más afectado en otras regiones. En pocas palabras, el riesgo no se está generando desde acá, Latinoamérica, se está generando desde otras regiones y eso automáticamente está impactando en todas las países de Latinoamérica. ¿Listo? Esos principales riesgos identificados aquí para Colombia, pues obviamente acá yo creo que ya muchos de nosotros vamos a entrar a hacer una analítica diferente que probablemente nos va a llevar a entender algo que va mucho más allá de lo que hemos querido validar hoy en este Go Labs. ¿Listo? Entonces, algo importante, el declive de la salud y el bienestar para Colombia, obviamente tú ya lo sabes, la preocupación crítica sobre la capacidad del sistema de salud y el cómo se están manejando esos impactos dentro de las personas en la salud física y en la salud mental. El desempleo, donde estamos validando ese estancamiento de salarios, la desconexión entre la oferta laboral y las necesidades de mercado, obviamente, con las oportunidades y no. El crimen organizado, que infortunadamente ya para nuestro contexto regional ya va más allá de la delincuencia común natural, sino del crimen organizado que realmente está impactando de una manera fuerte. La polarización social que se ha visto en los últimos años en nuestro país por las divisiones ideológicas o culturales. Y finalmente,
pues esa recesión económica que probablemente se ve impactada en varias de las regiones que nosotros estamos validando. Entonces, equipo, miren que el Go Labs de hoy, ojalá hayan podido estar todos conectados acá en vivo y si no, fresco, después lo vas a poder ver de una manera más chévere, pues nos ha llevado a que efectivamente hay que entender el contexto, hay que entender que a nivel global la confrontación geopolítica ha desplazado un montón de preocupaciones ambientales a corto plazo, reflejando que se está fragmentando muchísimo esa cooperación multilateral y ese mayor proteccionismo que se está buscando. Para Latinoamérica está predominando los riesgos internos, los de gobernanza, bienestar social, desempleo, servicios básicos, el crimen organizado, y eso obviamente impacta en esa cohesión social y en ese dinamismo económico. Y finalmente hay que iniciar el 2026, ojo, ya estamos a 25 de febrero, con el análisis de este Global Risks, que es clave ante ese entorno turbulento que está impactando literalmente en toda Latinoamérica de alguna u otra manera frente a las crisis sistémicas que estamos viendo en este momento, equipo. El mensaje para finalizar el Go Labs del día de hoy es que de alguna u otra manera todos los que estamos acá somos actores fundamentales para poder entender bien el negocio en el que estamos, el contexto en el que estamos y el mundo en el que estamos y que literalmente busca que se potencie desde lo cultural, desde lo económico, desde lo social, desde lo tecnológico y desde lo ambiental. Y de alguna u otra manera, si nosotros les ayudamos a estas empresas a hacer un buen análisis de contexto y entender realmente dónde están, se los puedo asegurar que vamos a ayudarles a crecer en materia económica, a ser más competitivos y a ser mucho más disruptivos en los negocios que estamos haciendo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente Go Labs.